Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuestro tercer encuentro sincrónico de la asignatura Gerencia Logística. El día de hoy estaremos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2. Ya con anterioridad desarrollamos otros dos encuentros sincrónicos. Primero que todo realizamos uno asociado a la bienvenida al curso. Luego desarrollamos otro encuentro sincrónico. En ese caso hablamos un poco sobre conceptos básicos asociados a nuestra asignatura. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los riesgos logísticos y la evaluación de riesgos, un espacio que tratamos de desarrollar con anterioridad, pero por dificultades principalmente de salud no pudo desarrollarse con anterioridad. Bien, el objetivo de esta sesión sincrónica será hablar un poco sobre los conceptos asociados a los riesgos logísticos y a la evaluación de esos riesgos logísticos. Para dar alcance a este objetivo, tenemos presupuestado el desarrollo de la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar una breve presentación de este módulo número 1. Luego vamos a hablar de qué se tratan esos riesgos logísticos. Evaluaremos posteriormente los niveles de respuesta a las iniciativas de seguridad. Hablaremos de factores de riesgo internos y externos. Luego hablaremos de planes de mejora de riesgos logísticos, dentro de lo que está la identificación de los riesgos, la medición, cuantificación y priorización de riesgos, la determinación de riesgos que deben ser abordados y el monitoreo, revisión y mantenimiento de esos riesgos. Bien, entonces, como punto de partida, recordemos, este módulo eh, ya se encuentra habilitado para su desarrollo. Realmente ustedes desde la semana anterior han podido desarrollarlo, han podido realizar la presentación de las diversas actividades. De acuerdo a lo que tenemos nosotros presupuestado en nuestro plan de formación, este módulo número 2 de la asignatura tuvo una primera actividad, la evaluación conceptualización gerencia logística, actividad que permaneció habilitada desde el 9 de agosto a las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día de ayer, 16 de agosto. Si no me equivoco, la gran mayoría de ustedes realizó su participación en ese apartado sin ningún contratiempo, sin ningún inconveniente. Inmediatamente a partir de las 8 de la mañana de ayer se habilitó la siguiente actividad. Estoy hablando de la tarea 4. Lean Six Sigma en operaciones logísticas. Esta actividad cerrará este lunes que viene, este lunes 23 de agosto, también a las 8 de la mañana. Con esto estaremos acumulando un... Hasta el momento llevamos un 40%, con esto sería un 55% de la asignatura desarrollado. Hasta el próximo lunes 23. En este momento ustedes ya deben tener conocimiento de la nota que han logrado obtener en este primer 40% del curso, pero la idea, por lo menos mía, es que ustedes, pues bueno, ese 23 realicen la presentación de esa actividad número 4. En el transcurso de esa semana, del 23 realmente hasta el 26, 27, yo voy a estar evaluando esas entregas que ustedes realicen. Espero que a más tardar precisamente el 27 de agosto ustedes ya cuenten con su respectiva nota y retroalimentación a esa entrega que realicen en la actividad 4. Pero desde el 23 de agosto a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la mañana del 30 de agosto va a estar habilitada la actividad 5, Foro Metodología de las 5S. Esa es la fecha y hora límite para que ustedes realicen la participación en ese foro. Recuerden que hay una diferencia importante entre lo que son tareas normales y los foros. En las tareas ustedes ingresan, suben su participación, agregan allí la información que consideren necesaria, correspondiente, y entregan.
y hasta allí llegó el desarrollo de esa actividad. Posteriormente yo estaré evaluando esa entrega. En el caso de los foros hay una particularidad y es que la idea de los foros es que ustedes puedan observar las entregas, las participaciones que han realizado sus compañeros de curso y de esa forma puedan ajustar, puedan ejecutar, puedan desarrollar una interacción entre compañeros, ¿sí? De ese modo, pues se genera un debate, se genera un diálogo, un discurso allí entre unos y otros, de acuerdo al contenido académico que ha tenido cada una de sus entregas. No se trata de realizar una operación de lo bonito, lo estético que tuvo la entrega de los compañeros, sino sobre el contenido académico de las entregas. Bien, en tal sentido, por favor recuerden que eso está incluido dentro de la rúbrica de evaluación, la participación que ustedes realizan frente a las entregas de sus compañeros. Esa actividad número 5, de igual forma, también tendrá un peso del 15% sobre la nota final del aula, igual que la actividad 4. Y con ese 15% estaremos llegando a un 70% total del desarrollo del curso. Estaremos ya teniendo un conocimiento bien estructurado de la nota que ustedes van formando de manera global en el aula, ¿no? Nos quedará únicamente pendiente el último 30% que corresponde al módulo número 3, donde principalmente tenemos la evaluación acumulativa del aula, la evaluación 6, perdón, 7. Por favor, tengan en cuenta que esa evaluación acumulativa cierra el mismo día y a la misma hora que tiene el cierre del curso en términos generales. Entonces, no esperen hasta el último momento, no esperen hasta la última hora, no esperen hasta el último día para realizar la participación por parte de ustedes en cada una de esas actividades. ¿Ven? Tengan eso muy en cuenta, por favor, ya que no tendremos más tiempo eh, después del cierre del curso, ¿no? El curso y la evaluación final cierran el día domingo 12 de septiembre a las 11:59 de la noche. La recomendación que yo les hago es que traten de realizar la presentación de esa última evaluación más cerca del 6, el 7 de diciembre y no esperen hasta el 12, perdón, hasta el domingo, porque cualquier novedad, cualquier inconveniente, cualquier contratiempo de último instante se puede llegar a presentar y sencillamente puede llevarlos a que ustedes no realicen la participación de su actividad dentro del tiempo oportuno. Entonces, la recomendación sencillamente es esa. Traten de realizar esa participación con anticipación y no esperen hasta el último día. Bien. Bueno, dejando esa información clara, ahora sí hablemos un poco sobre el concepto y la temática de riesgos logísticos. La seguridad y la mitigación de riesgos en la cadena de suministros es cada vez un tema crucial para las empresas a nivel global, pero sobre todo para países como Colombia, que exportan y que aplicando acciones reactivas eh, incluyen un mayor compromiso con la seguridad por parte de actores de una cadena de suministro. Obviamente nosotros en nuestro país, debido a los diversos eh, elementos que están asociados no solamente a la topografía, al clima, sino también particularmente al conflicto armado colombiano, pues recae allí un elemento bastante llamativo y bastante preocupante, principalmente para las organizaciones a la hora de realizar su ejercicio productivo, ¿no? Siempre está en mente que dentro de ese ejercicio de la cadena de abastecimiento, dentro de ese ejercicio de transporte de algunos productos, de algunos materiales, de algunos elementos, pues está latente el peligro, ¿no? Está latente la inseguridad que rodea las calles, que rodea las vías, que puede llegar a conllevar a que sencillamente mucho de ese producto, mucho de ese material se pierda debido precisamente a estos actores ajenos a lo que es el ejercicio normal y el desarrollo normal de actividades dentro de la cadena de abastecimiento. ¿Cuáles son entonces los niveles de respuesta de iniciativas que pueden existir o que pueden llegar a presentarse por parte de las organizaciones? Un primer nivel de iniciativa, la básica,
Son medidas de seguridad física, seguridad personal, evaluaciones de riesgos estándar, seguridad informática básica, plan de continuidad general, protección a la carga. Son elementos básicos que se toman a la hora de realizar cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de actividad. Cuando nosotros vamos a transportar, así sea, algunos elementos de nuestro hogar, pues siempre tenemos en mente esa seguridad física básica, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a transportar, no sé, un computador dentro de nuestra maleta, lo ubicamos bien y lo protegemos con algún elemento, teniendo presente que incluso los elementos que nosotros ingresamos en esa misma maleta pueden llegar a afectarlo. A eso hace referencia con esas medidas de seguridad física básicas. Son esos elementos básicos que nosotros tenemos en cuenta a la hora de transportar, a la hora de hacer ese ejercicio de cadena de abastecimiento con algún tipo de producto. Pero acá entran algunos conceptos adicionales que nos lleva a pensar en ese ejercicio sistémico de las empresas. Por ejemplo, la seguridad informática. Tenemos en cuenta que las organizaciones constantemente están en el desarrollo de actividades de seguridad de información, que las organizaciones constantemente están produciendo, están manejando información de manera constante y que el uso de esa información por parte de algunos actores, por parte de algunos individuos que sean ajenos a la empresa, pues puede llegar a representar una amenaza, puede llegar a representar una afectación para la misma organización. Entonces, en ese escenario es donde surge la iniciativa, donde surge la idea dentro de algunas empresas de establecer algunos perfiles de protección a la información que se está recolectando dentro de sus sistemas de información. Aquí es donde entra ese concepto de seguridad informática básica. No solamente lo que estamos protegiendo tal vez sea la carga, sea los productos, sean las materias primas, sino también la información que se pone a disposición allí, ¿no? Hay muchos datos que nosotros constantemente manejamos que pueden llegar a ser sensibles, ¿no? Y más en el ámbito empresarial, más en el ámbito organizacional. Algunos datos tal vez financieros, económicos, de clientes, que no nos interesa que se conozcan a Vox Populi, por decirlo de esa manera. Entonces también cuando las organizaciones toman algunas medidas de seguridad, por lo menos básicas, como lo es el establecimiento de algunos perfiles de acceso a esa información. ¿Bien? Nivel de iniciativa reactiva. El nivel de iniciativa reactiva son mayores esfuerzos dedicados a mejorar esa seguridad que previamente ya habíamos establecido en esos niveles básicos. El cumplimiento con el programa CIPAT, análisis de la base de proveedores, plan de continuidad de suministros, entrenamiento limitado de personal, pago de multas, daño en caso de eventos disruptivos. Entonces, de cierta manera que ya estamos observando otro tipo de acciones, es decir, esos elementos básicos que nosotros vimos con anterioridad se mantienen, pero van un poco más allá, con un elemento causal, y es que es ese concepto reactivo, es decir, van más allá una vez se presentan los escenarios no deseados, como lo son las multas, como lo son incidentes en lugares de trabajo o en el ejercicio de trabajo. Una vez se presentan esos inconvenientes, una vez se presentan esos errores, una vez se presentan esos escenarios no deseados, pues las organizaciones toman acciones reactivas, corrigen esos inconvenientes para tratar de que en un futuro la consecuencia no sea mayor. ¿Okay? Tipos de acciones proactivas. Designación de un director de seguridad corporativa, personal con experiencia militar o inteligencia, evaluaciones amplias y formales de riesgos, seguridad informática avanzada, participación en comités sectoriales de seguridad para analizar problemáticas comunes. Es decir, aquí ya hay un pensamiento basado en el riesgo. Ya cuando la organización deja de ser reactiva, es decir, deja de reaccionar
a los inconvenientes que se están presentando, sino que por el contrario, trata de preverlos, trata de desarrollar actividades que le permitan anticiparse a esos inconvenientes para de esa manera, de cierta forma, mitigarlos. Lo que nosotros estamos realizando con los ejercicios proactivos de, de mitigación de esos riesgos es precisamente tratar de eliminar la aparición de esos riesgos. En tal sentido, pues acá lo que estamos ya mencionando es, por ejemplo, la designación de un director, es decir, un personal que esté encargado, que tenga algunos recursos para desarrollar cualquier tipo de actividad referente a esa mitigación de riesgos. Incluir personal con experiencia en estas temáticas, incluir personal con experiencia en el manejo de riesgos, en el manejo de seguridad de los elementos que nosotros estemos manejando, tener seguridad informática avanzada, es decir, no limitarnos únicamente al establecimiento tal vez de algunos perfiles de seguridad de la información, no limitarnos únicamente a algunos elementos básicos de protección de nuestros datos, sino ir un poco más allá, ¿no? Incluir en muchos casos software, incluir herramientas tecnológicas que estén asociadas a esa protección de la información, salvaguardar esos elementos que son tan valiosos y tan importantes para la compañía y a partir de los cuales precisamente la organización puede que en un futuro desarrolle, implemente y ejecute algunas acciones correctivas y de mejoramiento que lo lleven a alcanzar una mejor posición competitiva dentro del mercado. Y bien, un elemento también sustancial muy importante, la participación en comités sectoriales para analizar problemáticas comunes. Esto significa que es involucrarse con la sociedad, no solamente identificar a la organización como un individuo que se debe preocupar por el manejo de sus riesgos particulares, sino identificar cómo tal vez ese riesgo puede que no solamente esté afectando a ese elemento dentro de la sociedad, sino que esté afectando tal vez a más organizaciones, a parte de la sociedad, a otro tipo de individuos, y de esa manera, pues trate de evaluarse la forma como, sumando todos esos esfuerzos, pues de mejor forma puede llegar a mitigarse em, ese riesgo que se está presentando allí, ¿no? Y esa afectación que posiblemente pueda ser mucho más significativa más adelante, no solamente para la empresa, sino para el sector en términos generales, a la sociedad, me refiero. Y en cuarto lugar, de niveles de riesgo está el avanzado, perdón, de planes de atención a esos riesgos, está el avanzado, donde hay una amplia colaboración con el cliente o con el proveedor para, de cierta manera, tratar de tener un acercamiento a la forma en cómo llegaron los productos, cómo llegaron esos elementos al cliente final o cómo saldrán del proveedor, para tener una coordinación en ese ejercicio logístico. Segundo, aprendizaje del pasado. El aprendizaje del pasado ha estado a partir de, precisamente, aprender de las buenas prácticas, los buenos ejercicios, tratar de identificar qué fue lo bueno que se hizo, aprender de las buenas prácticas, aprender de los buenos ejercicios, aprender de lo que estuvo bien hecho. Y de igual forma, aprender de los errores. En esos inconvenientes que se presentaron, tratar de identificar qué fue lo que pasó, cuáles fueron los errores que se cometieron y tratar de identificar cómo podrían llegar a corregirse esos errores que se presentaron. Y por último, además, perdón, establecer estrategias de seguridad para cooperación con otros actores dentro del mercado. Digamos que acá nosotros tenemos que tener en cuenta el ítem que se mencionaba con anterioridad, y es que en el ítem anterior se hablaba un poco sobre la coordinación con comités sectoriales para evaluar riesgos existentes que afectasen, digamos, de cierta manera a todos los actores dentro de ese sector, pero acá estamos hablando del establecimiento de estrategias ampliadas, es decir, coordinadas con los diferentes actores de ese sector para lograr alcanzar un resultado mucho más efectivo, ¿no? de mitigación de esos errores y de esos riesgos.
En ese sentido, van a existir para las organizaciones varios tipos de factores de riesgo, unos internos y unos factores externos. De cara a los factores internos del sector, estamos hablando, por ejemplo, de la infraestructura, el personal, riesgos medioambientales, políticos y sociales. Dentro de la infraestructura estamos hablando de los elementos con los cuales se cuenta. Por ejemplo, los activos, las herramientas, eh, el acceso a capital por parte de la organización. Estos son riesgos que puede llegar a representar para la misma organización la ejecución de sus actividades. La misma infraestructura puede llegar a generar alguna afectación en el ejercicio eh, de cadena de abastecimiento si no logramos ofrecer unos buenos entornos para que pueda desarrollarse ese ejercicio de manera oportuna. Segundo, personal. Si ese personal no está capacitado, si ese personal no está coordinado y articulado con los procesos que se ejecutan internamente dentro de la empresa, pues va a ser un personal que seguramente va a cometer errores, va a ser un personal que genere reprocesos, va a ser un personal que inclusive pueda llegar a poner allí un inconveniente, una situación no deseada para la empresa que más adelante va a desembocar en resultados muchísimo más negativos para la organización. Medioambientales, la emisión de residuos, emisiones de contaminantes al medio ambiente, que van a conllevar posteriormente la producción más adelante de catástrofes naturales, que obviamente desemboquen precisamente en una afectación al mismo medio ambiente y al mismo ejercicio operador logístico, ¿no? Esa afectación al medio ambiente termina siendo un contraproducente para el operador logístico cuando se producen posteriormente deslizamientos de tierra, cuando se producen inundaciones y demás. Es una afectación que se le está haciendo al medio ambiente que posteriormente desemboca en eso y termina siendo un resultado contraproducente. Los riesgos de tipo político, cambios de gobierno, legislación y regulaciones, esos son cambios tradicionales que pueden llegar a presentarse en el entorno organizacional. Y ese tipo de mutaciones, de cambios, de ajustes en el entorno organizacional, pues obviamente afectan a las empresas. Cambios de tipo de gobierno, cuando llega un nuevo eh, representante de esa rama ejecutiva que de cierta manera puede llegar a determinar unas nuevas normativas, nuevos decretos de trabajo que afectan directamente el accionar de las actividades en la empresa. Esto no solamente pasa en el ámbito logístico, sino estoy hablando de consecuencias que suceden en absolutamente todos los sectores y todas las industrias de la economía. Y de tipo social, esto también son afectaciones que se perciben por parte de las empresas, mutaciones del entorno, mutaciones en la sociedad que pueden llegar a repercutir en la forma normal, en el normal actuar de las organizaciones. Cuando hay algún cambio de tipo social que de cierta manera muta la visión que tienen las personas sobre una empresa, sobre un trabajo, sobre una actividad, pues eso puede llegar a desembocar en una afectación seria y grave en las actividades cotidianas de una organización. Además de estos factores internos, también vamos a encontrar los factores externos. Estos factores de riesgo externos estamos hablando de los económicos, de los procesos y la tecnología. Dentro de los económicos está la disponibilidad de liquidez, de capital, de mercado financiero y de competencia. ¿De qué estamos hablando? Pues precisamente que la organización puede continuar desarrollando su actividad económica. Si no dispone de un capital, pues seguramente el desarrollo normal de actividades y disponer de un ingreso por medio del cual pueda solventarse para ejecutar su actividad, pues va a ser muy complejo, ¿no? Si no se cuenta con un mercado en el cual la organización pueda actuar, si no se cuenta con clientes, si no se cuenta con una competencia oportuna para desarrollar sus funciones, pues seguramente estaría en un escenario bastante difícil, ¿no? Cuando hablamos de competencia estamos hablando precisamente de que la organización puede competir dentro del mercado. No estamos hablando de que cuente con otra empresa que le compita, porque entre menos competidores tenga la empresa, pues tal vez mejor para ella. Estamos hablando de que precisamente la organización no cuente con una competencia allí oportuna, es decir, que él no sea capaz de competir dentro de ese mercado. Dentro de los procesos estamos hablando de las actividades directamente de producción,
actividades asociadas directamente a la labor de la empresa, asociadas directamente a la labor de transformar algunos elementos en elementos salientes que permitan obtener algún tipo de utilidad, ¿no? Y dentro de la tecnología estamos hablando de la integrabilidad y la disponibilidad de los datos. Recordemos que esos datos son la fuente de generación de información. Los datos constantemente se producen y se estructuran dentro de las empresas. Esto es en un día a día, esto es constante, esto es en todo momento. El secreto en las organizaciones está en tratar de identificar de manera muy rápida la generación de ese conocimiento, la generación y producción de ese conocimiento, capturar ese conocimiento que se está produciendo en los diferentes apartados de la empresa y ponerlo a disposición de la misma organización. Cuando nosotros tomamos decisiones en la empresa, bueno, más que en la empresa, en ese entorno competitivo en el cual la organización desarrolla su actividad, estaremos muy seguramente tomando decisiones basadas en esa evidencia. Esa es la razón de ser de este ejercicio. Y cuando tomamos decisiones basadas en esa evidencia, pues seguramente las decisiones que nosotros estemos tomando estarán acorde a las necesidades, estarán acorde a la medida de la organización y muy seguramente se obtendrá un resultado beneficioso. En cambio, cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera, sin tener base precisamente en esa evidencia, en esa propia información que produce la organización, pues estaremos tomando decisiones sobre supuestos, no sobre realidades. Y esas decisiones sobre supuestos, pues no vamos a poder asegurar un resultado. Muy seguramente ese resultado no será el que espera la organización porque las acciones que se han diseñado no han sido acciones diseñadas a la medida de la organización. Bien. Ahora bien, hablemos de los planes de mejora de cara al ejercicio logístico. Existen 4 fases importantes de cara a visualizar los riesgos. El primero, identificar los riesgos que surgen en la operación logística, identificar cuáles son esos riesgos que están apareciendo allí. En segundo lugar, entrar a medirlos, entrar a tratar de eh, validar cuál es ese escenario que se está presentando allí. Medir, cuantificar, priorizar cuáles son los riesgos que tal vez se están generando una afectación o que pueden llegar, perdón, a generar una afectación muchísimo más grande y muchísimo más significativa para las empresas. Después de esto, determinar qué riesgos deben ser abordados y en qué orden. Es decir, cuáles de ellos tienen de pronto una prioridad más relevante, cuáles de ellos pueden que lleguen a presentar más adelante una afectación mucho más significativa a la organización. Y luego de esto, monitorear, revisar y mantener esos resultados que se hayan alcanzado, que se hayan medido, que se hayan ajustado de acuerdo a, a esas acciones dentro de esa mitigación de riesgos. Entonces, dentro de las primeras actividades que nosotros podemos encontrar es precisamente la identificación de riesgos. Esta es la fase 1. En esta etapa se evalúa cada posible origen de riesgo. Se analiza el grado de criticidad para el negocio y desde una perspectiva analítica se hace necesaria una herramienta para identificar los niveles de riesgo de cada origen o elemento y su correlación con la rentabilidad. Es decir, evaluamos los diferentes riesgos en la actividad logística, la posible aparición de situaciones no deseadas y situaciones problemáticas, pero y tratamos de identificar el impacto que podría llegar a tener cada uno de esos riesgos con las utilidades o con la actividad, ¿sí? Tratamos de identificar si aparece un problema en cada uno de esos puntos, cuál de esos problemas puede llegar a afectarme más a mí en mi negocio. Para este ejercicio se realiza realmente es para priorizar, para tratar de identificar cuál de esas situaciones que estamos observando, que estamos percibiendo, pues puede llegar a afectarnos de una manera mucho más significativa. Se debe profundizar en cada aspecto de la operación para que se ayuden a anticipar los niveles de exposición y la ocurrencia de eventos inesperados, es decir, que se trate de validar un espectro muy grande de posibilidad de aparición de estos riesgos logísticos. Y obviamente ese abanico mucho más grande nos va a dar un espectro mucho mayor, nos va a dar una visión muchísimo muy más general de las situaciones no deseadas que pueden llegar a presentarse a la organización en términos generales. Ahora bien, como lo digo, el secreto está en tratar de identificar aquellos que
genere un efecto mucho más negativo, si se puede decir de esa forma, a los resultados posteriores de la organización. En segundo lugar, una vez ya priorizados estos riesgos o logrado identificar cuáles de ellos son un poco más relevantes, vamos a medir, cuantificar y priorizar de manera definitiva cuáles son esos riesgos. A cada uno de los elementos vamos a verificar su origen, el recurso afectado y la fuente de pérdida de acuerdo a lo que nosotros hemos podido trazar del proceso general de actividad de la organización. Debemos generar una calificación a cada uno de esos riesgos. Es como cuando nosotros estamos evaluando una estrategia. Nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, el criterio. En este lugar, por ejemplo, la posibilidad de que aparezcan inconvenientes en la infraestructura de la organización y entramos a evaluar la ocurrencia. ¿Con qué ocurrencia se presenta eso? Puede presentarse a diario, puede presentarse semanalmente, puede presentarse una vez cada mes. Y también la probabilidad. Es muy probable que esa afectación se presente, es poco probable, puede que se presente regularmente, es muy probable que se presente ese inconveniente o es muy frecuente que llegue a presentarse ese inconveniente. De esta manera nosotros estamos en el escenario de poder evaluar cada uno de nuestros criterios, cada uno de nuestros riesgos a partir de esta tabla. Nosotros vamos a evaluar si ese riesgo que nosotros estamos evaluando es un riesgo que es muy frecuente y puede presentarse de manera grave, con un impacto, con unas consecuencias graves para la organización, pues tal vez le vamos a dar esa mayor calificación. En el ejemplo está de 160, es una calificación que nos llevaría a poner los ojos de manera inmediata en ese riesgo de manera particular. Bien. La fase número 3, determinar qué riesgos deben ser abordados. Y para esto nos sirve muchísimo esa priorización que realizamos con anterioridad. ¿Y en qué orden de relevancia? Obviamente para esto nos sirve los dos elementos que hemos hecho con anticipación, la evaluación y la priorización. Esa priorización a partir de la evaluación que nosotros hemos ejecutado en esa matriz. Acá básicamente nosotros vamos a centrarnos en aquellos factores de riesgo que logramos identificar que tienen una mayor relevancia, es decir, que tienen una mayor calificación, es decir, que tienen una posibilidad de aparición mucho más recurrente y una gravedad muchísimo mayor para los resultados que busca o que quiere obtener la organización. En tal sentido, una vez identificado estos riesgos, aquellos que tal vez tengan una mayor relevancia, pues serán los primeros a los cuales nosotros vamos a concentrarnos en el desarrollo e implementación de acciones correctivas y de mejoramiento. Y estaremos dejando para una focalización posterior aquellos que tienen una calificación de pronto un poco más baja. La idea sí es que el afronte de estos riesgos se realice de acuerdo a esa evaluación que hemos hecho en el punto anterior, de una manera descendente, es decir, que primero nos enfoquemos en los riesgos con mayor evaluación y luego empecemos a ir de esa forma, de manera descendente hasta alcanzar un nivel que nosotros nos hayamos fijado óptimo para los resultados que busca la organización. Dentro de este ejercicio de establecimiento de acciones de mejoramiento y de frente a esas situaciones problemáticas, nosotros debemos evaluar y examinar las políticas y procedimientos en términos de seguridad de la organización, revisar todo esto a través de un checklist para validar que en efecto, pues esos ítems que nosotros estemos diseñando estén acorde a las necesidades de la empresa. Posteriormente vamos a establecer una hoja de ruta para los conductores. Vamos a validar sus antecedentes, la contratación, cómo se desarrolló, vamos a ejercer actividades de capacitación técnica y cognitivas y vamos a llevar un informe periódico de acuerdo a lo que ellos tengan reportado en el RUT y en el CIMIT. Vamos a implementar esquemas de seguridad física y electrónica que sea permanente, continuo, constante, para que sea implementado como procedimientos internos de gestión dentro de la compañía y vamos a rediseñar los esquemas
como operador logístico. Las actividades de recepción, despacho, picking, packing, embalaje, vamos a tratar de sistematizar la administración de estos depósitos, es decir, administrar muy bien la información que se esté gestionando allí para que no se pierdan datos relevantes de la empresa. Y por último, el monitoreo, revisión y mantenimiento hace referencia puntualmente a validar constantemente cómo nosotros estamos consiguiendo esos resultados que anteriormente nos propusimos, es decir, esas estrategias que diseñamos. Recordemos que eh, una de las ideas iniciales que nosotros teníamos era la implementación de algunas estrategias a partir de ese diseño de alternativas que con anterioridad solventamos en esos diferentes datos, en esos diferentes conocimientos que precisamente nos ha permitido estructurar la misma organización. Pues bien, en este paso, en este apartado, lo que sencillamente nosotros vamos a tratar es de eh, validar que sencillamente esas acciones, esas actividades, esas ideas que nosotros hemos diseñado con anticipación, pues se ajusten a los resultados que busque y que desea la organización. Bien. Finalmente diseñamos unas políticas de administración de riesgo. Esas políticas de administración de riesgos que van enfocadas, en primer lugar, a evitar el riesgo. Que se tomen las medidas para evitar su ocurrencia, que se tomen las acciones necesarias para que una vez nosotros identificamos la posibilidad de que aparezca un inconveniente, una situación problemática, pues logremos a partir de esas acciones mitigar su aparición. Vamos a tratar de diseñar las actividades que se ajusten lo más necesariamente a evitar la aparición de esas posibles inconvenientes para la empresa. En segundo lugar, si no es posible evitar ese riesgo, tratar de reducirlo. Es decir, si nosotros identificamos que la aparición de ese riesgo es inminente, que de todas maneras, por más acciones que nosotros diseñemos e implementemos, de todas maneras no podemos llegar a mitigar la aparición de ese riesgo, pues sí tenemos que tratar de reducir la posibilidad, ¿no? Por lo menos reducir la frecuencia con la cual aparecía y se desarrollaba ese riesgo dentro de las actividades de la empresa. En tercer lugar, compartir y transferir esos riesgos. Y esto está encaminado a ese punto que veíamos con anterioridad de establecer comités sectoriales. Es decir, en esta ocasión vamos a tratar de eh, coordinar, como se habló con anterioridad, con agentes sectoriales para compartir ese riesgo, para compartir ese inconveniente, para que ellos también se preocupen y se ocupen de establecer y diseñar estrategias para tratar de mitigar ese riesgo. Y en últimas, asumir el riesgo cuando no pueda llegar a compartirse ese riesgo, cuando en muchas ocasiones sean otros actores los que se vean afectados y no puedan establecer ningún tipo de acción o de correctivo frente a ese criterio que nos está afectando de manera directa, pues en este caso vamos a tratar de establecer las acciones que nos permitan asumir las consecuencias que presenta la aparición de ese riesgo para la organización. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que para esta semana tenemos presupuestado el desarrollo de otra actividad que tiene cierre el próximo día, lunes 23 de agosto. Una vez cierre esa actividad, que es una tarea, yo inmediatamente empezaré el ejercicio de evaluación de las entregas que ustedes realicen en esa actividad y la siguiente semana les estaré notificando la respectiva calificación y retroalimentación. Recuerden también que para la siguiente semana, es decir, la que va del 23 al 30 de agosto, tendremos otra actividad. En ese caso corresponde a un foro, como ya les comuniqué con anticipación. Los foros tienen una particularidad y buscan que ustedes generen una interacción con sus compañeros, teniendo en cuenta las participaciones que han hecho sus demás compañeros de trabajo. En tal sentido, por favor, tengan eso muy presente a la hora de realizar la entrega de sus actividades. No cometan el error de únicamente participar y no realizar interacción a las presentaciones o a las actividades que realizan sus compañeros de trabajo. Por favor, tengan eso presente, no se concentren únicamente en solo realizar la participación en un apartado de la actividad. ¿Bien? Bueno, mis estimados estudiosos, recuerden cualquier novedad, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus dudas, sus inquietudes. No duden, como lo digo, en escribirme, que yo voy a estar allí
al pendiente de resolver sus solicitudes. Muchísimas gracias a todos. Les deseo un feliz resto de semana, un feliz y exitoso desarrollo de sus actividades académicas y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.